Buenos días, nosotros somos el grupo número 13 y les vamos a hablar un poco sobre la fisiología del hueso. El tejido óseo se diferencia de los demás tejidos conjuntivos por su gran capacidad de mineralizarse formando cristales de hidroxiapatita. Esto le confiere una propiedad de protección y resistencia a las presiones mecánicas, pero también es un reservorio de calcio y de fosfato para el organismo. Los intercambios entre el tejido óseo y el organismo están controlados por hormonas calciótropas, como el aparato hormona, la vitamina D y la calcitonina, pero también por el FGF23 para el fosfato. El tejido óseo también alberga la hematopoiesis, que proporciona las diferentes células necesarias para la defensa del propio organismo, así como las células precursoras implicadas en la remodelación ósea, como los osteoclastos que reabsorben el hueso viejo y los osteoblastos que fabrican tejido óseo nuevo. Estas células entran en acción gracias a la movilización de factores de transcripción que orientan la diferenciación de células madres hacia las células óseas, como RUNX2 para los osteoblastos. La activación de la vía RANK-RANKL osteoprotegerina moviliza los osteoclastos y regula el acoplamiento con la acción de los osteoblastos. La vía WNT-LRP5 controla el grado de formación ósea de los osteoblastos. Además, existen numerosas interacciones entre el tejido óseo y el resto del organismo, como la regulación del apetito y de la función sexual, con la leptina y la participación de la regulación de las células pancreáticas y la osteocalcina. El osteocito desempeña un papel esencial a la vez en la regulación de la adaptación de la remodelación ósea a las presiones mecánicas y en la homeostasis del fosfato, a través de la secreción de FGF23, hormona fosfatúrica. Funciona el sistema de Abre. Es la unidad funcional fundamental del tejido óseo compacto. El sistema de Abre es básicamente una estructura cilíndrica con un canal central rodeado de matriz ósea. Tiene una longitud de varios milímetros y un diámetro generalmente inferior a 0,2 milímetros. Entre sus componentes está que cada ostión está formado por un conjunto de laminillas concéntricas del tejido óseo compacto que rodean un conducto central, también llamado canal de Abre, cuyo eje longitudinal es paralelo al eje longitudinal del hueso. Cada lamela está formada por láminas del tejido óseo compacto y fibras de colágeno. Las fibras de colágeno se disponen en paralelo entre ellas, pero oblicuas al eje longitudinal del canal de Abre. Los osteocitos son las células óseas más frecuentes en el hueso maduro. En las lagunas también se pueden ver los osteoclastos, aunque en menor cantidad que en el hueso joven o en desarrollo. Los osteocitos están involucrados activamente en la regeneración de la matriz ósea. Las ostionas se encuentran con más frecuencia en la diáfisis de huesos largos, donde está el hueso compacto. En la epífisis, situada en los extremos de los huesos largos, nos encontramos con el tejido óseo esponjoso, menos denso y más frágil que el compacto. La función principal de las ostionas es la reparación del tejido óseo dañado y la reducción del estrés mecánico del hueso compacto. Los osteocitos de las ostionas degradadas por los osteoclastos no mueren, sino que se diferencian en osteoblastos. Los osteoblastos sintetizan tejido óseo nuevo y forman nuevas ostionas jóvenes. A medida que los osteoblastos van formando nueva matriz ósea, se van encerrando en sí, hasta pasar de nuevo al estado osteocito. Osteoporosis es un proceso en el que la disminución de la densidad ósea debilita los huesos, lo que aumenta la probabilidad de fractura. Generalmente se puede prevenir y tratar limitando los factores de riesgo, asegurando una ingestión adecuada de calcio y vitamina D, practicando ejercicios de sobrecarga y tomando bifosfonatos u otros fármacos. Tipos de osteoporosis. La primaria, donde la mayoría de los casos se presentan en mujeres posmenopáusicas y en los varones de mayor edad. Otros factores como ciertos medicamentos, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, los antecedentes familiares de osteoporosis, por ejemplo, si los progenitores han sufrido fracturas de cadera. Luego tenemos la secundaria, donde algunos trastornos que pueden causar osteoporosis son la insuficiencia renal crónica y determinados trastornos hormonales. Osteoporosis idiopática. Esta forma aparece en mujeres premenopáusicas, en hombres de menos de 50 años y en niños y adolescentes con niveles normales de hormonas y de vitamina D. Luego tenemos los síntomas. Al principio, la osteoporosis no causa síntomas, ya que la pérdida de densidad se produce de modo muy gradual. Algunas personas nunca desarrollan síntomas. Sin embargo, cuando la osteoporosis provoca la rotura, que es la fractura de los huesos, los afectados pueden sentir dolor dependiendo del tipo de fractura. Diagnóstico. Si se sospecha osteoporosis y la persona afectada no se ha hecho una radiografía, el médico puede solicitarla para diagnosticar una fractura.
Ciertos hallazgos en las radiografías sugieren osteoporosis, pero el diagnóstico se confirma mediante pruebas de determinación de la densidad mineral ósea. Prevención. La prevención de la osteoporosis generalmente es más exitosa que el tratamiento, dado que es más fácil prevenir la pérdida de densidad ósea que recuperarla una vez se haya perdido. Las medidas de prevención se recomiendan para cualquier persona que sufra pérdida ósea. Regulación de la resorción ósea. En los individuos jóvenes, el remodelado mantiene la masa esquelética prácticamente invariable, mientras que el envejecimiento, la menopausia y distintas enfermedades alteran el balance de remodelado hacia un predominio de la resorción sobre la formación, lo que ocasiona una pérdida de ósea y como consecuencia osteoporosis. Funciones de remodelado. Se considera que la principal función del proceso de remodelado es el mantenimiento de las características mecánicas del hueso a través de la sustitución de las zonas dañadas por hueso nuevo. También es responsable de la organización espacial del hueso a la carga mecánica experimentada en cada momento y contribuye a la homeostasis mineral y especialmente al balance fosfocálcico. Regulación. Aunque en los últimos años se ha producido un gran avance en el conocimiento de los factores que intervienen en la regulación del proceso de remodelado, aún queda por aclarar muchos aspectos. Esta regulación es compleja, ya que integra diversos estímulos como son factores mecánicos, hormonales, citoquinas y factores de crecimiento. Los factores mecánicos son la influencia de los factores sobre el remodelado. Es responsable de la pérdida de masa ósea, inducida por la falta de actividad física. El ejercicio físico moderado e intenso tiene un efecto positivo sobre la masa ósea, que se reduce con la edad por el deterioro de las células mecasensoras del hueso. Regulación de la formación ósea. Alteraciones en la consecución del pico de masa ósea y de resorción ósea en la patogenia de la osteoporosis. También puede jugar un papel importante la incapacidad de sintetizar hueso de forma equilibrada con la necesidad del tejido óseo. Entre las hormonas que regulan la actividad osteoplástica, parecen que las que presentan un papel más importante son GH y sus mediadores y las hormonas sexuales. Las células de las líneas osteoplásticas segregan diversos factores de crecimiento. Unos actúan como mitógenos y otros como modificadores funcionales. Las proteínas morfogenéticas óseas, BMB, miembro de la superfamilia TGFB, tienen la función de inducir la diferenciación de las células osteoplásticas, incrementando el por de células maduras. Regulación del remodelador óseo. Aunque por razones didácticas hemos separado los procesos de resorción y formación ósea, estos procesos están alternamente acoplados, sin mecanismo independiente de regulación. Las actividades de los osteoclastos y osteoplastos se combinan en la denominada unidad multicelular básica, BMU. El hueso es un tejido dinámico en constante formación y reabsorción que permite el mantenimiento del volumen óseo, la reparación del daño tisular y la homeostasis del metabolismo fosfocálcico. Este fenómeno equilibrado, denominado proceso de remodelado, permite la renovación de un 5% del hueso cortical y un 20% del trabecular al año. El remodelado óseo existe toda la vida, pero solo hasta la tercera década el balance es positivo. A nivel microscópico, el remodelado óseo se produce en pequeñas áreas de la cortical o de la superficie trabecular, llamadas unidades básicas multicelulares o BMU. El remodelado óseo puede ser dividido en las siguientes fases. La fase quiescente se dice del hueso en condiciones de reposo, y los factores que inician el proceso aún no son conocidos. En la fase de activación, el primer fenómeno que tiene lugar es la activación de la superficie ósea, previa a la reabsorción, mediante la retracción de las células limitantes. La reabsorción siempre precede la información, y en el esqueleto joven las cantidades de hueso reabsorbidas son similares a las neoformadas. Por esto se dice que es un proceso balanceado acoplado en condiciones normales. La vida media de cada unidad de remodelado en humanos es de 2 a 8 meses, y la mayor parte de este periodo está ocupado por la formación ósea. En la fase de reabsorción, seguidamente los osteoclastos comienzan a disolver la matriz mineral y a descomponer la matriz osteoide. Este proceso es acabado por los macrófagos y permite la liberación de los factores de crecimiento contenidos en la matriz. En la fase de formación se produce el fenómeno de agrupamiento de preosteoblastos, atraídos por los factores de crecimiento que se liberaron de la matriz,
que actúan como quimiotácticos y además estimulan su proliferación. Por último, la fase de mineralización. A los 30 días del depósito de osteoides comienza esta, que finalizará a los 130 días en el hueso cortical y a 90 días en el trabecular. Los marcadores bioquímicos del remodelado óseo son sustancias liberadas a la circulación durante el proceso de formación y resorción que reflejan la actividad metabólica del tejido en un momento puntual y por lo tanto pueden ser útiles en la evaluación de los trastornos metabólicos del hueso. Los marcadores bioquímicos del metabolismo óseo son interesantes desde un punto de vista clínico. Para evaluar el proceso del remodelado, así hay marcadores de formación ósea, como la fosfatasa alcalina, osteocalcina y procolágeno tipo 1. Hay marcadores de reabsorción tales como la hidroxiprolinuria y la fosfatasa ácida. De los 11 marcadores bioquímicos más frecuentemente usados para medir la formación y reabsorción óseas, 9 son proteínas de la matriz extracelular. Los marcadores bioquímicos de remodelado óseo son sustancias liberadas a la circulación durante el proceso de formación o resorción que reflejan la actividad metabólica del tejido en un momento puntual y por tanto pueden ser útiles en la evaluación de los trastornos metabólicos del hueso. Estos marcadores son productos secretados por las células óseas que se liberan en el torrente sanguíneo y pueden ser determinados en sangre u orina. Asimismo, el remodelado óseo es el resultado de dos actividades. 1. La producción del hueso nuevo, mediado por osteoblastos. 2. La pérdida, resorción, del hueso viejo, que es realizado por los osteoclastos. Los marcadores de formación son fosfatasa alcalina tota, fosfatasa alcalina ósea, osteocalcina. Por último, los marcadores de resorción, calciuria, hidroxiprolina, deoxipiridinolinas. Muchísimas gracias por su atención.